habíamos justamente anunciado previo en la parte ya de la introducción de nuestro espacio, que nos iba a acompañar el licenciado Luis Reyes, economista, un hombre conocedor de todo lo que tiene que ver, no solamente a nivel de indicadores, sino de la aplicabilidad, de tener esa capacidad analítica con todos y cada uno de los elementos que conforman la economía, que para algunos, que por momentos nos resulta cuando hablamos de economía, a veces como que hablan de indicadores, de una serie de intangibles que el dominicano de pronto no los entiende todos, pero sí siente los efectos o no de la economía. Algunos dicen que se siente en el bolsillo, que es la mejor forma de poder manejar. Entonces, don Luis, primero es usted bienvenido a este que es su espacio, el Tribunal de la Tarde. Muchas gracias, Mildred. Un placer estar de nuevo aquí con ustedes. Si tuviéramos que explicar, y bromeo mucho porque los economistas hablan mucho de supuestos, bajo los supuestos y demás, pero si tuviéramos que utilizar ¿cuáles elementos deberían ser necesarios para poder, en términos sencillos, y que la persona pudiera hacerlo sin decir está mala o buena, camina o no funciona, la economía en República Dominicana en este momento? Un análisis sencillo, donde se pueda unir la ciencia, el conocimiento y esa capacidad de poder explicarlo. Con mucho gusto. De hecho, a mí me place mucho tener la oportunidad de hacer este ejercicio un tanto pedagógico para ayudar a que la población se acerque o nosotros acercar a la población Sí. los conceptos de economía. Quiero comenzar diciendo lo siguiente. La economía de un país es la sumatoria, la agregación de las economías individuales de los hogares, de las instituciones representadas por el sector público y de las empresas. Si usted suma eso de manera agregada, lo que aportan cada uno de ellos a la producción, a la generación de lo que es el Producto Interno Bruto, y voy a explicar, me voy a detener un momentito a explicar el Producto Interno Bruto, porque el Producto Interno Bruto, uno de los conceptos mediante el cual se puede medir es si usted toma la sumatoria del ingreso total precisamente que reciben los agentes económicos. Si usted suma el ingreso de las familias, de las empresas, de las instituciones públicas, entonces eso es igual al Producto Interno Bruto. Una forma para que la gente pueda seguir la respuesta a tu pregunta. Entonces, si nosotros tenemos esos tres componentes de la economía, nosotros podemos perfectamente desglosarlo y analizar la condición, por ejemplo, de la familia. Cómo una familia percibe cuando la economía está bien, cuando la economía no está tan bien y cuando la economía está mal. Por lo siguiente, incluso cuando uno comienza a ilustrar a las personas que no están entrenadas en estos temas económicos, uno comienza normalmente asimilando el concepto de restricción presupuestaria. Por ejemplo, restricción presupuestaria es un concepto que aplica fundamentalmente, nosotros aplicamos a las cuentas públicas, a las cuentas fiscales, pero para una familia también enfrenta una restricción presupuestaria. Nosotros decimos técnicamente una curva de restricción presupuestaria, que no es más que la limitación que usted tiene. Si usted tiene un ingreso, si usted tiene sueldo, salario, usted puede tener algunos ingresos adicionales porque usted tiene una casa que alquila, que renta, usted tiene algún otro ingreso por algún trabajo que usted hace. Cuando usted suma todo eso, eso le da a usted le resta lo que es el pago de los impuestos y le da lo que es el ingreso disponible para el hogar, lo que el hogar tiene disponible para gastar. Y esa es su restricción, digamos, para usted mantenerse en equilibrio, para usted no generar endeudamiento, porque después cualquier gasto adicional que usted haga sobre eso
tiene que tener alguna fuente de financiamiento. Entonces, si tiene alguna fuente de financiamiento, automáticamente ese financiamiento, como usted no lo generó, eso es igual que un endeudamiento. Una deuda. Una deuda, públicamente. Puede ser, míreme, puede ser con el colmado, puede ser con puede ser con un banco, con una institución financiera, pero puede ser con el prestamista. Claro. Puede ser con quien sea, pero el caso es que el hogar, cuando excede el gasto por encima de lo que es el ingreso disponible, entonces comienza a generar deuda. Otra cosa que puede ocurrir es que usted sea una persona muy austera, muy controlada, y que usted, en la medida en que los costos, los gastos del hogar vayan incrementando, usted vaya haciendo ajuste en otras partidas y vaya reasignando recursos. Le aumentaron la renta y usted, en lugar de comprar cosas en el supermercado, entonces usted reduce o sustituye algunas cosas más caras por otras más baratas, y entonces genera algunos ahorros para poder hacerle frente a las obligaciones que usted tiene en términos del aumento de la renta y no desequilibrarse. Pero hay una situación que en sentido general afecta a la mayoría, que afecta a la mayoría de los hogares. Los hogares, y lo pasa con la mayoría con los tres agentes fundamentales que mencioné al inicio de la conversación, tienen estructura de gastos, en el caso de las empresas de costos, que son muy rígidas a corto plazo, que no pueden modificarse. Y como no pueden modificarse, excepto situaciones extraordinarias, o hay una resistencia, si se quiere, natural, a usted mantener su nivel de vida, en el caso de los hogares, entonces, ¿por qué? Porque precisamente cuando usted comienza a hacer ajuste, eso le produce pérdida de bienestar. Usted decía, se siente en los bolsillos. Yo le decía, se siente en todas partes. Porque usted, cuando la economía no va bien, entonces usted comienza a sentir esa pérdida de bienestar, porque tiene que comenzar a pensar, voy al supermercado y siento que el dinero... De marca me voy a un genérico. Me voy a una un marca genérico, blanca. y ya es a una marca blanca. Y ya eso comienza a predisponerlo y a hacer que usted no se sienta cómodo, porque usted tiene 5, 10 años, quién sabe cuánto, consumiendo ese producto de marca. Entonces usted se va a una marca blanca, a un producto genérico, y eso comienza a afectar su nivel de bienestar y comienza de alguna manera a afectarlo en términos emocional. Y yo le diría que es la primera, porque es lo que más frecuentemente hace un hogar, ir de compra. Usted va de compra fundamentalmente a los supermercados, va de compra al colmado o va de compra a la farmacia. Y esos indicadores son lo primero que usted comienza a percibir cuando los recursos que usted tiene disponibles para financiar el gasto de los hogares comienza a no ser suficiente. Y entonces uno dice, caramba, estoy teniendo cada vez más dificultad para llenar las necesidades básicas. O sea, hay unas necesidades básicas que están cuantificadas, que es lo que un economista tomaría en principio. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Eso es lo que se toma en cuenta para medir, digamos, la canasta familiar, estas cosas. Y entonces, a partir de ahí, por eso decimos, la canasta básica cuesta tanto. Un hogar que esté por encima de eso, que puede estarlo perfectamente, puede generar excedente, pero cuando no genera excedente, si genera excedente, apela a los excedentes para financiar ese consumo, ese incremento en el gasto de consumo. Cuando no genera excedente, que es lo que pasa con la mayoría de los hogares en República Dominicana, entonces tenemos dificultad, porque se traduce en ¿qué? En pérdida de calidad de vida, en términos en pérdida de bienestar. Evitando lo que sería, y ahí sigo en esa misma línea del docente, ¿no? Evitando lo que sería ese sesgo partidario muchas veces que va, porque el discurso económico tiene un impacto directo en la parte política, en la parte de percepción. ¿Cuáles serían en este instante las fortalezas y las debilidades de la economía en República Dominicana? Mire, tratando de ser lo más objetivo posible, cuando uno va a analizar las condiciones de una economía, uno no puede analizarla sin ver el contexto en el cual se encuentra esa economía. Recordemos que la economía, las economías occidentales, bueno, la economía mundial, pero particularmente las occidentales, que no todas las economías, por ejemplo, del sudeste asiático están sometidas a las mismas condiciones, aunque muchas de ellas, igual o peor que nosotros, están siendo muy afectadas por el conflicto del Medio Oriente. Entonces, esa incertidumbre
sobre los precios internacionales del petróleo se ha traducido a la mayoría de las economías y ha limitado mucho el accionar del gobierno. Eso es una realidad. Se puede manejar mejor, se puede manejar peor, pero limita a este y a cualquier administración de gobierno. Siempre la visión que se tiene sobre lo que debe ser el quehacer del gobierno frente a una situación como esta, la visión política de lo que debe ser el papel del Estado, que es un tema más filosófico, pero muy relacionado a la economía. De hecho, la visión del economista que ejerce en el sector público tiene parte mucho de la visión que él tiene sobre lo que es el papel del Estado frente al resto de la sociedad. Entonces, el gobierno ha optado por una situación de no transferir la totalidad de los incrementos de los precios internacionales del petróleo. Eso le ha permitido controlar la inflación, en buena medida, una inflación que hoy en día está en 5.5% acumulada de enero a julio. Posiblemente si el gobierno no hubiese adoptado esas medidas, tuviese entre 7 y 8%. Pero además, recuerde, el gobierno tampoco ha ajustado la tarifa eléctrica, ni ha ajustado los precios del transporte. Si todo eso se hubiese expresado, nosotros tuviésemos niveles de inflación lo más probable cercano al 10%. Diríamos casi el doble. Lo estamos aguantando. Entonces, y veremos hasta dónde se aguanta, entonces, que voy a terminar ahí, voy a terminar con eso. El gobierno está estirando porque los cacerolazos, me imagino, de las semanas recientes deben de estar resonando todavía en los oídos de las autoridades. Y eso es normal en este y en cualquier gobierno. Ese es el sentir del pueblo. El pueblo se expresó y dijo que estaba descontento, a pesar del esfuerzo que ha hecho el gobierno en no traspasar. Mire que le estoy diciendo, a pesar del esfuerzo que ha hecho, el pueblo se manifestó y dijo que no estaba satisfecho con eso. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno, la población percibe en ese momento, sobre todo en sectores de clase media alta, que uno normalmente no lo ve manifestándose de la forma como lo hicieron, que no estaban satisfechos. No solamente tiene que ver quizás con aspectos relativos a la economía, pero la economía es el elemento fundamental que normalmente motoriza ese tipo de reacción. Entonces, ¿cómo está la economía? Mire, dentro de ese contexto, la economía se mantiene estable, que es un elemento importante, es un elemento fundamental. La inflación no se le ha ido de la mano. El gobierno pudo pasar una reforma fiscal que también es un elemento a favor de ello en términos de que aporta al mantenimiento de la estabilidad, aunque vaya en detrimento de esos sectores. Precisamente parte de la reacción vino como resultado de la aprobación de esa reforma, y ahora hay aspectos que uno tiene cuestionamiento, que uno tiene duda precisamente porque uno sabe que no son sostenibles. Cuando se aplican políticas, uno trata de que las políticas sean eficientes en el siguiente sentido. Una política es eficiente cuando aporta al crecimiento de la economía, cuando aporta de manera positiva a la economía. Por ejemplo, el tipo de cambio se ha apreciado y hay muchas personas que lo están celebrando. Ahora, yo le pregunto a usted, nosotros en diciembre del año 2020 teníamos un tipo de cambio de 59 por 1 y hoy el tipo de cambio está por debajo de eso. A uno le resulta extraño, incluso los números podrían decir, uno hace el cálculo y el cálculo dice que realmente el tipo de cambio no está tan apreciado. Incluso el Banco Central sacó precisamente un comunicado defendiendo esa posición. Pero uno sabe como economista que hay otros aspectos que hay que tomar en cuenta. ¿Cómo cuáles? La estructura de costo de las empresas. La estructura de costo de las empresas, después que usted le aumente el salario, que es un componente importante, 50, 60% de los costos, por ejemplo, de producción de cualquier empresa, usted no puede disminuir los salarios, usted el costo de la materia prima no la puede disminuir, por el contrario, usted se le encarece. Cuando usted le hace, por ejemplo, aunque el tipo de cambio, perdóneme, cuando usted lo baja, le disminuye el costo de adquisición, el costo de importar materia prima, porque con menos peso usted puede comprar más dólares y eso se paga en dólares. Entonces, parecería que las empresas deberían estar contentos con eso. Sin embargo, yo le puedo decir
normalmente eso no compensa el esfuerzo que hace una empresa, porque hay empresas que son importadoras, pero hay empresas que son exportadoras. ¿Qué pasa con las empresas de zona franca? El crecimiento de la economía que reflejaba el propio Banco Central correspondiente al mes de junio señalaba que básicamente ese crecimiento se debía a 3 factores. Uno, que no va a ser afectado por la apreciación del tipo de cambio, que es la exportación, la minería, pero básicamente la exportación de oro. Eso no va a ser afectado. Segundo, el crecimiento del sector financiero, que tampoco va a ser afectado por la apreciación del tipo de cambio. Es decir, que esos dos sectores podrían seguir creciendo perfectamente. Los otros dos eran las exportaciones de zonas francas y el sector construcción. El sector construcción se beneficia de eso, por las zonas francas no. Entonces, si usted ve, la economía aparentemente podría seguir creciendo sin mayor problema. Ahora, el tema es que usted afecta a sectores como el turismo, que ha sido un sector que es punta de lanza, y en términos no solamente de aporte de divisas, sino también de generación de empleo. Lo mismo pasa con zonas francas. Cuando usted le hace una apreciación de 7, 8% y a ellos le pone un arancel de 12% en Estados Unidos, todos sabemos que esos sectores no operan con márgenes de beneficio, sobre todo las zonas francas, que superan el 15%. Nosotros decimos que una empresa es tomadora de precio en los mercados cuando ella no puede alterar el precio. O sea, es un mercado que es tan competitivo que usted no puede alterar el precio. Tan robusto que usted no puede alterarlo. Ningún tipo de incidencia en ninguna incidencia. Usted lo único que puede hacer es tomar el precio que le dé el mercado y operar, tratar de producir por debajo de ese precio para generar ganancias. Para ser competitivo. Para ser competitivo. Eso es ser competitivo. Entonces, una empresa de zona franca enfrenta una situación como esa. Tiene una gran competencia porque opera en mercados mundiales. Y normalmente en los mercados mundiales los márgenes de beneficio son muy bajos. Entonces, cuando usted le aprecia el tipo de cambio 8% y al mismo tiempo tiene que enfrentar un arancel de 12%, usted prácticamente lo está sacando del mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Que la apreciación del tipo de cambio, aunque numéricamente usted pueda aportar los fundamentos de que la apreciación no es mucho aparentemente, no es sostenible porque esas empresas ya tienen una estructura de costo que ha venido operando durante los últimos 3, 4, 5 años que no le permite hacer los ajustes. No puede bajar los salarios para poder ser competitivo. Usted ha dicho una palabra que me ha resonado mucho, que es el tema de salarios. Hablemos y el salario obviamente es un indicador de la economía de cualquier país, un indicador sumamente valioso. No los precios, nosotros decimos, hay precios líderes en la economía, el tipo de cambio es uno de ellos, el salario es otro y la tasa de interés. Hablemos del salario, que tiene que ver, porque tiene un impacto directo con las personas, o sea, en el sentido general. Hablemos de, cuando mencionamos crecimiento, vamos a dar una mirada a República Dominicana en términos de salario, de las revisiones, de lo que tiene que ver, por ejemplo, con empresas que bien o no se mantienen en el mercado, pero mantienen, si se quiera, salarios muy bajos en contratación, y te da como una correlación. Un salario bajo, verbigracia, tema de las bancas de apuestas, que han preñado nuestros barrios, ¿no? Este caso, desde las operarias me refiero, con condiciones muchas veces hasta espacios reducidos, sin baño, sin una serie de condiciones, pero están recibiendo un salario. Tú puedes decir, en términos de la economía, están dando un servicio. Es así. Ok. Pero ¿cuál sería el rol que ha de jugar el Estado para comenzar a garantizar políticas que puedan generarte competitividad en tu recurso humano y al mismo tiempo las empresas, las organizaciones, puedan al mismo tiempo también poder aumentar los niveles de pago o niveles de indexar, ¿no?, ese tipo de salarios? De hecho, la pregunta, obviamente, de eso, del millón, el día que nosotros demos respuesta a eso, nosotros pienso que en poco tiempo podremos alcanzar la condición de un país desarrollado. ¿Cuál es la gran debilidad del crecimiento de República Dominicana? República Dominicana es una de las economías más reconocidas en el ámbito de América Latina y en el ámbito internacional como un caso de éxito. A pesar de todo lo que nosotros podemos criticar a los políticos y a los partidos políticos, que bastante hay que criticarle, pero hay que reconocer que algo han hecho bueno. Y una de las cosas que han hecho bueno es que hemos mantenido niveles de crecimiento
en los niveles más altos de la región, pero ese crecimiento no ha venido acompañado de un incremento en el salario real. Explico lo que es el salario real. El salario real, cuando usted le elimina el componente de inflación que se le va sumando cada año, cuando usted le elimina a su salario ese componente de inflación, lo que le queda Exacto, pasa como de lo nominal a lo real, que es lo que realmente determina, porque la inflación es aumento de precio y lo que usted puede comprar, entonces se va disminuyendo. Entonces, para saber lo que usted realmente puede comprar, usted le elimina ese componente de aumento de precio y poder compararlo, digamos, en el tiempo. Entonces, República Dominicana se ha caracterizado precisamente por una economía con dificultades, sobre todo en los últimos 2 años, ha estado experimentando dificultades porque aunque este año tenemos una perspectiva de crecimiento de 4.5%, hay que decir, dos de los principales sectores aportantes a ese crecimiento, la minería y el sector financiero, son sectores con poco eslabonamiento en el resto del aparato productivo. Al tener poco eslabonamiento, su impacto no se siente. Y eso es una de las razones por las cuales muchas personas piensan que la economía no va bien. Una cosa es el indicador, si usted lo mide por el indicador del crecimiento, las cosas lucen razonablemente muy bien. Porque en este contexto que yo hablaba al principio, pues usted no puede pedirle a una economía que crezca más de 4 o 5% claro, en esa situación. Sin embargo, cuando usted lo analiza en términos de la calidad de ese crecimiento, de lo que le aporta a la economía, entonces es otro problema. Y si usted toma en cuenta que durante 20, 30 años, los sectores que han venido creciendo, que han venido tirando de ese crecimiento, son sectores, como usted señala, que aunque ha mejorado el salario en términos real, el salario sigue siendo increíblemente bajo. Le voy a dar un dato. Hace un tiempo que lo calculé y no sé si se mantiene, pero pensemos que el salario en términos real de la economía todavía se encuentra en los niveles de principios de los años 20, o sea, de la crisis. Nosotros no hemos superado la crisis de Baninter. Y eso es lo que explica por qué la gente se expresa en los términos que uno oye en las redes. Es que el salario, la economía dominicana no ha sido capaz de generar empleo con salarios que le permitan a las personas mejorar de forma sustantiva, por lo menos como se ve en otros segmentos de la población, porque hay otros segmentos de la población donde eso es evidente, que ha podido mejorar sus condiciones de vida, pero tenemos un segmento de la población que se ha quedado rezagado, ese que usted refiere, que recibe esos salarios que apenas le permiten satisfacer las necesidades más básicas de un ser humano. Entonces, para mejorar eso hay un tema que República Dominicana ha sido un fracaso, pero terrible, de todos los partidos y de todos los gobiernos. Y no hay forma de que nosotros consigamos un ministro de Educación y un presidente, porque necesitamos las dos cosas, y un equipo de trabajo con la vocación, el compromiso, para nosotros transformar el sistema educativo. Recientemente se hizo un evento, ayer estaba leyendo un documento y una publicación que hizo un distinguido educador, una persona que ha ocupado la posición de rector de dos de las principales universidades del país, Radamés Mejía, y don Radamés Mejía escribía en un medio lo que era el resumen, y es algo que vale la pena leerlo. Entonces, mire, el salario está asociado a la productividad. ¿Qué es la productividad? La productividad es la producción que usted es capaz de generar medido por hora, por día, por la unidad que usted quiera. Pero eso es la productividad. Entonces, se mide la productividad en dos factores. Hay dos factores que aportan a la generación de riqueza: la mano de obra y las maquinarias. La maquinaria recibe el nombre genérico. En maquinaria entra todo lo que es la inversión. Puede ser inversión en construcción, en maquinaria, en equipo, en tecnología. Eso se denomina capital. Entonces, el capital, usted lo combina con la mano de obra y eso es el aspecto básico de la economía. En los fundamentos de la economía, eso es lo que usted va a encontrar. Eso fue lo que los padres fundadores de la economía comenzaron como aporte a la ciencia cuando se funda la economía. Entonces,
esa función, nosotros llamamos una función de producción que no es más que la combinación de esos dos factores. Hay otros aspectos que entran, pero que no es necesario abordar ahora en este momento. Cuando esos dos factores usted lo combina, entonces usted va a tener un producto y ese producto usted puede ver cuánto le aporta, por ejemplo, el sector laboral. En la medida en que el sector laboral más le aporte a eso, se supone que debería de recibir un mejor salario. Así es como se ve en términos económicos. Mire, yo sé que ya el tiempo me mostraron un cartelón que dice pausa, pero regáleme tal vez en un minuto responderme esto. Usted como economista, cuando usted ve que jóvenes que fueron a la universidad, que hicieron su tesis, que se formaron a lo técnico profesional, usted se monta en un Uber y están haciendo Uber con mucha dignidad, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿qué siente usted? Frustración. Con muchísimo respeto también por ello, pero siento frustración. Porque usted siente que esa es una persona que tiene el potencial para hacer cosas mejores que la que está haciendo y que constituye un desperdicio ese recurso humano hasta cierto punto, desperdicio en el sentido Total. de que puede utilizarse de forma más eficiente, de manera mejor, que muchas personas, muchos países se sentirían privilegiados de tener ese tipo de mano de obra que nosotros no podemos aprovechar. Gracias, don Luis, de verdad, por hacer de temas de la economía, ponerlos de manera desglosada, o sea, así como para que podamos entenderlo. Es que no me preguntan así a veces, pero si me hacen hacer un esfuerzo, yo trato de ser más didáctico de esto. A ustedes, amigos, gracias por acompañarnos y será mañana cuando nos reencontremos. Fortalecer la economía para que después que la educación se convierta en un estímulo y sea un mecanismo de superación y de cambio para que toda la cantidad de jóvenes en República Dominicana con tanto talento y con tanta capacidad. La República Dominicana tiene que superar esa situación de estar generando frustración en los jóvenes con una formación que posiblemente no le aporta nada al mercado. Hay que pensar en la educación desde lo que demanda el mercado. Nosotros no hemos hecho esos ajustes. Así es. A ustedes, amigos, será mañana cuando nos encontremos. Feliz resto de la tarde.